Muy bien. Entonces, yo les dejé este documento que explicaba en sí lo que es una base de datos, así como dando una introducción en sí de lo que son las bases de datos. Y aquí le puse pues que se nota como un almacén entre comillas, ya que nos permite guardar cantidades de información de forma organizada, para que en sí, si necesitamos después esa información, ya sabemos dónde la tenemos y la podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, esa es la base fundamental de lo que debemos de conocer, que es de lo de una base de datos. El término almacén, eh, pónganlo como que si tienen varios estantes y en esos estantes tienen cierta información eh, específica. Y entonces ustedes saben dónde encontrar cada parte de esa información en cada uno de esos estantes. Y pues aquí tenemos que una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada, porque en sí toda la información se puede relacionar y se puede agrupar o estructurar. Y aquí les puse porque visto desde un punto de vista informático, eh, tenemos que la base de datos puede ser un sistema formado por el conjunto de datos almacenados. Vuelve a aparecer la palabra almacén, almacenados. Aquí lo tenemos que están almacenados en disco y que nos permiten el acceso directo a ellos o utilizando programas que manipulen este conjunto de datos. El fin que tiene una base de datos es que pues es un conjunto de datos que se compone de una o más tablas y cada tabla tiene una o más filas y columnas y en las columnas se guardan lo que son la información de cada elemento que se necesite guardar en esa tabla, y cada fila de una tabla se le reconoce con lo que sería un registro. Y aquí ya vamos a ver lo que es el entorno de Access, ¿verdad? ¿Qué es Access? Pues aquí tenemos explicado pues, que es un software que nos permite gestionar y manipular lo que son las bases de datos. Y pues el programa forma en la parte de Microsoft Office, en el paquete de aplicaciones que vienen por determinado en las tareas de oficina, que es el paquete de Office que viene instalado normalmente en las computadoras. Y ya sabemos pues que son Word, PowerPoint, Excel y etcétera. Y aquí hay un dato, no es muy irrelevante, pero es bueno conocerlo, que la primera versión de Access fue lanzada en 1992 y de ahí vinieron avanzando lo que son las funcionalidades y pues actualmente Access se utiliza para la gestión de datos, haciendo informes y consultas, y incluso podemos importar información creada con otro software y tenemos como ejemplo Microsoft Excel. Ahora, Access no es para hacer bases de datos inmensas, tampoco para hacer bases de datos, por así decirlo, excepcionales, tanto como para empresas. Por ejemplo, Amazon no necesitaría una base de datos de Access porque Amazon tiene un sinnúmero de productos, entonces ya Access ya no estaría en ese rango de que puede soportar todo ese almacén. Entonces, Access es más que todo para uso como personal o empresas pequeñas. Entonces aquí tenemos cómo es crear una base de datos, ¿verdad? Pues entonces aquí tenemos ya lo que es la interfaz de bases de datos de Access. Y aquí estoy utilizando la versión 2019. Y entonces cuando iniciamos el programa nos aparece esta interfaz de inicio. Y aquí en reciente están los archivos que ustedes mismos están utilizando o han estado creando, y pueden acceder fácilmente a través de ellos dando doble clic sobre él. Para crear una base de datos tenemos aquí la opción de nueva y podemos crear tanto la base de datos en blanco como utilizando las plantillas que nos pone ya aquí por defecto Access. O de un solo podemos entrar aquí al apartado de nuevo y ya tenemos aquí el enlace de bases de datos en blanco.
Igualmente aquí están todas las plantillas disponibles que pueden utilizarse para crear la base de datos. Ahorita estamos trabajando con una base de datos en blanco, entonces podemos acceder a ella, crearla desde aquí. Y igualmente esto ya está explicado en el documento, que esto es para poner el nombre. Incluso pueden seleccionar a dónde quieren que la base de datos se guarde. Por defecto Microsoft deja la carpeta de documentos para que se guarde el archivo. Ustedes aquí ingresan lo que sería el nombre de la base de datos, y por ejemplo, ¿verdad? Y si le damos a crear, pues la base de datos automáticamente pues se crearía. Ahora, ven que por defecto ya nos crea una tabla. Esta tabla en cuestión nosotros la modificamos según el documento que les puse acá, lo que sería para crear un registro simple. Con un registro simple me refiero a que solo ingresemos nombre, teléfono y cosas sencillas. Por eso le pusimos datos personales. Entonces, para editar los campos, o sea, por defecto está así, entonces nosotros queremos editar los campos de nuestra tabla. Por favor, ese que tiene el micrófono. Ok, gracias. Entonces, para eso, ya teniendo la base de datos abierta, tenemos aquí estos elementos donde nosotros podemos insertar los elementos de la base de datos. Pero nosotros no queremos hacerlo de manera así, porque no es muy eficiente trabajar con ese tipo de manera. Entonces mejor vamos acá y le damos aquí donde es la vista de diseño, ¿verdad? En la vista de diseño es donde nosotros podemos modificar todos los campos de nuestra tabla. Y entonces primero nos obliga a que nosotros guardemos la tabla. Entonces aquí a esa tabla le pusimos que eran datos personales. Entonces al darle enter o a darle a aceptar, ya automáticamente se nos pone la tabla en modo diseño, donde nosotros podemos escoger el nombre del campo, los tipos de datos y una descripción que es opcional, que aquí es donde explicaríamos a qué hace referencia ese campo. Entonces acá en el documento que yo les puse, ya les puse que el ID, a esto voy a explicarlo. El ID, si ven, tiene una llavecita acá. Esta llavecita en cuestión lo que me dice es que ese dato es una llave primaria. La llave primaria o la clave principal nosotros la utilizamos para relacionar con otra tabla. Más adelante vamos a explicar ese proceso de cómo relacionar las tablas. Y si ven, aquí está esta opción de relaciones donde nosotros relacionaríamos las tablas en un futuro. Ahorita estamos haciendo una tabla única, una tabla sencilla, y nosotros vamos a empezar a completar los datos. Entonces tenemos aquí, vamos a poner estos mismos datos que yo les puse aquí como ejemplo. Entonces el nombre del ID pues lo dejamos así como ID, el tipo de datos lo dejamos autonumeración, y aquí ponemos ID o identificación de la persona, ¿verdad? Después viene lo que sería el nombre, aquí sería texto corto, y aquí ponemos pues el nombre de la persona. Después apellido, texto corto lo dejamos así, y aquí sería apellido de la persona. Ahora, celular. Aquí podemos dejarlo de dos formas. El celular se compone también por un número o también por un tipo de texto. Por ejemplo, aquí en Nicaragua nosotros utilizamos una extensión para reconocer el número de teléfono que se encuentra acá. Acá nosotros utilizamos lo que es la extensión 505. No sé si ustedes la conocen. Entonces acá en el formato podemos especificar qué tipo de formato podemos utilizar. Entonces ponemos más 505 un guión y ponemos aquí el número guión número.
Esto es un poco más avanzado, que es lo que especificaría el formato de cada elemento, ¿verdad? También podemos dejarlo como número, donde automáticamente se va a ingresar el número. Igualmente podemos poner el formato, sabiendo el formato que utilizamos aquí en Nicaragua para lo que son los números de teléfono, que son 4 números, espacio, 4 números, porque el número de acá está formado por 8 dígitos. Y igualmente aquí en la descripción ponemos pues lo que hace referencia ese campo en la base de datos, ¿verdad? En este caso, número de celular de la persona. A ver, ¿cómo se llama la aplicación que vamos a hacer? Estamos utilizando lo que es Microsoft Access. Si necesitan hablar, activen su micrófono y pues hablen lo que tengan que decir, pero solo para decir lo que sea necesario, porque no voy a estar entrando acá. Muy bien, entonces tenemos el celular, vamos con el correo, ¿verdad? Correo, dejamos un texto corto. Podemos ver también que pueden haber otros tipos de datos, pero más adelante vamos a verlos cada uno de ellos. Ahorita solo estamos trabajando con texto corto y número. Ahora en correo, que ponemos dirección de correo electrónico de la persona. Y por último, la fecha de nacimiento. Entonces ponemos fecha _ nacimiento. Y aquí utilizamos lo que es fecha hora. Entonces aquí ponemos en la descripción fecha de nacimiento de la persona. Ok. Entonces ahora aquí ya tendríamos todos los datos que va a contener nuestra tabla. Pero no podemos cerrarlos sin más. Tenemos que guardar los datos. Entonces para eso le damos clic derecho a la pestaña datos personales y le damos al botón guardar. Ahora que ya guardó, ya podemos ver aquí que se guardó. Y ahora vamos a entrar a la vista de hoja de datos, que es donde nosotros ingresamos para poder ver el diseño de la base de datos y donde podemos nosotros ingresar cada uno de los datos, ¿verdad? Si ven, aparece el celular de manera así porque no le pusimos formato, pero no hay ningún problema. Si queremos ponerle un formato al celular, pues solo entramos acá, ponemos aquí con L lo que sería el número _LLLL, y ahí tomaríamos lo que es el formato. Si yo guardo ahora y entro a la hoja de datos, ven que aparece así el formato. Miren, es como que una máscara diciéndome cómo tiene que ir el formato del número de celular. Entonces vamos a hacer un usuario nuevo. A ver, por ejemplo, voy a tomar aquí a ustedes, sería 9º A. Están entrando muy tarde estos brothers, ¿eh? Entonces 9º, por ejemplo, Denise, apellido Arias, celular, ahí voy a inventar un celular. El valor específico, ok. Voy a corregir esto. Vamos a entrar aquí en vista de diseño. Voy a quitarle el formato porque no me va a dejar trabajar. Eso solo funciona en texto. Sí. Entonces, ahora sí. Y el correo, pues invento un correo ahí. Arias Denis, por ejemplo, @hotmail.com. Puede ser un ejemplo. La fecha de nacimiento, si ven, cuando le damos clic a fecha de nacimiento, se nos aparece aquí como un icono del calendario. Aquí podemos seleccionar lo que sería la fecha, o bien la escribimos en el formato número número. Pueden ver aquí dándole clic al diseño para ver cómo se puede poner. Entonces solo pondrían lo que sería la fecha correcta, ¿verdad? Por ejemplo, 12 del 5 del 2000.
Y entonces ahí igualmente ingresarían cada uno de los datos. Voy a seleccionar otro al azar. Camila, Mairena. Pongo un número así aleatorio. Igualmente un correo así que no existe. Y la fecha de nacimiento, igual, puedo poner otra fecha de nacimiento. A ver aquí, con la misma máscara. Así por ejemplo. Y ven que él mismo ajusta a lo que es el elemento. Y así insertaríamos cualquier tipo de dato. Igualmente, a ver, voy a agarrar otra persona, Susana Sánchez. Pongo un número así, aleatorio, y empiezo a escribir lo que sería el correo. A ver. Por ejemplo, pongo la fecha. No se ofendan por poner una fecha que no es, pero solo lo estoy haciendo de ejemplo, ¿ok? Y entonces tenemos ahora ya insertados los datos. Para guardarlo, damos clic derecho a datos personales, le damos guardar. O también tenemos aquí en la parte de registros el botón guardar. Si le damos guardar, entonces él guarda ya todos los registros que tenemos. Ahora, para guardar la base de datos, nos vamos a archivo, guardar como, y aquí donde dice guardar base de datos como, tenemos estos elementos donde nosotros podemos especificar qué tipo de base de datos queremos usar. El formato de base de datos actual es el formato 2007-2019, que es el que se puede ver aquí, formato de archivo de Access 2007-2016, que es la que actualmente se utiliza y es la compatible con todos los paquetes de Office actuales. Y si tendremos una máquina viejita con un paquete de Office anterior a 2007, pues utilizaríamos la base de datos compatible con 2002-2003. Pero como ahorita estamos trabajando con los formatos actuales, entonces dejamos aquí en bases de datos de Access y le daríamos guardar como. Ok, a él me dice que para guardarlo tengo que cerrar todo, entonces aquí simplemente le doy clic derecho y le doy cerrar. Entonces ya tengo cerrada la tabla, entonces archivo, guardar como, y entonces se me va a abrir la ventana donde yo puedo especificar dónde quiero guardarlo. Entonces lo tengo acá, puedo darle aquí que es la base de datos que creamos, le damos a guardar y le doy que sí, para que se reemplace. Y ahí tendríamos. Si ven, ahora que lo guardé, se me pone este mensaje que dice que se deshabilitó el contenido porque la base de datos siempre que se abre nueva, o no, perdón, nueva no, sino que cuando abrimos una base de datos que ya estaba, siempre nos va a aparecer este mensaje que es simplemente una advertencia de seguridad que nos pone Office, pues porque puede que otra persona haya utilizado la base de datos y metido datos que pueden ser maliciosos, ¿verdad? Pero si confiamos en la base de datos, simplemente le damos a habilitar contenido y ya podemos entrar a los datos de la base de datos. Miren, aquí están los datos que ya había guardado anteriormente. Igualmente, si yo cierro la aplicación, la abro de nuevo, entonces ven que aquí ya me aparece en la base de datos que acabamos de crear. De hecho aquí dice ahora mismo. Si yo le doy doble clic, entonces la base de datos se abre, pero ven que ya no aparece el mensaje, porque ya le habíamos dado a abrir y habilitar contenido. Entonces ya podemos entrar de un solo. Ahora, si nosotros damos a archivo, bueno, voy a cerrar la base de datos. Si yo vengo aquí a archivo y le doy clic derecho aquí, ven que tiene unas opciones donde podemos abrirlo, copiar la ruta de acceso, que la ruta de acceso es donde se encuentra ubicada
la base de datos, anclar en la lista lo que me va a hacer es que este archivo va a estar disponible siempre, o aquí en esta parte de anclado, y quitar de la lista simplemente me va a quitar el archivo, no del disco duro, sino de la aplicación, que ya no se me va a visualizar aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos una base de datos, podemos abrirla de dos modos. Por ejemplo, si yo le doy aquí a abrir y le doy aquí a examinar, busco la base de datos que quiero abrir y ven aquí en la parte del botón de abrir una flechita. Aquí puedo especificar cómo quiero abrir mi base de datos. Si le doy a abrir, él se abre normalmente sin ningún tipo de complicación. Puedo abrirlo como archivo de lectura, que simplemente pueda visualizarlo pero no modificarlo, y abrir en modo exclusivo. El modo exclusivo, si yo le doy clic acá, ven que tienen los mismos parámetros. Podemos entrar, modificar, pero cuando le damos a archivo y le damos a información, tenemos la opción disponible para cifrar con contraseña. Esta opción solo está disponible cuando nosotros entramos en el modo exclusivo. El modo exclusivo me permite cifrar la base de datos con una contraseña. Cuando yo le doy aquí a cifrar la base de datos, yo puedo especificar una contraseña, ¿verdad? Por ejemplo aquí. Profe, ¿Sí? Diga. hágalo otra vez, que entre tarde, porfa. No, no puedo hacerlo otra vez. Voy a subir el video a YouTube y ahí lo pueden Hágale, pues, visualizar. gracias. Ok, entonces teniendo aquí ya el Profesor, modo exclusivo. disculpe, Sí, diga. ¿el enlace lo va a enviar al grupo o Sí, cómo? aquí Para poder ver. al Classroom se lo voy a enviar. Gracias, ay, disculpe, profesor. Ok. Entonces aquí puedo insertar una contraseña en la que yo como administrador de la base de datos puedo definir. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí una contraseña aleatoria. Y aquí me la pide confirmar. Entonces le voy a aceptar. El bloque. Ok. Entonces ahí ya está cifrada lo que es la base de datos. Simple y sencillamente está cifrada lo que es la base de datos en sí. Ahora, esto lo que nos ayuda es que cuando nosotros cerremos la base de datos, a ver, la voy a cerrar y la quiero abrir en modo normal. A ver aquí, la quiero abrir en modo normal, él me pide contraseña. O sea, ya no puedo modificar los datos porque si no tengo acceso a la contraseña, no sé cuál es la contraseña de la base de datos, no puedo acceder. Entonces eso me evita que cualquier otra persona que quiera entrar a la base de datos no pueda entrar porque necesitaría de la contraseña para entrar. Entonces si yo pongo mi contraseña, voy a poner una contraseña que no es, entonces él me dice que no es válida, la contraseña no es válida. Y hasta que yo ponga la contraseña que es, él sí me va a dejar entrar. ¿Ya ven? Entonces esos son los elementos básicos que tenemos que conocer ahorita en Access. Este archivo que se crea, ustedes es lo que me enviarían. Ya algunas personas me han entregado, como Sergio. A ver, aquí puedo visualizar. Bueno, el único que tengo es el de Sergio, mira. El único el que tengo es el de Sergio. Y tengo aquí que no encuentra los medios, dice, para realizar el trabajo en el teléfono. Híjole. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para las personas que no tengan total acceso a alguna computadora. Para ver cómo hacemos para hacer el... Hija, ahí está escrito que es lo que vamos a hacer. Si van a hacer lo que lo que se está haciendo en el documento y lo que acabamos de hacer ahorita es lo que van a hacer. Igualmente esto se va a subir a YouTube. Ok, entonces ahí están. Solo Sergio me ha entregado. Tienen todavía hasta el viernes para entregar. Y pues ahí sería todo.
Esto lo voy a subir a YouTube para... Y aquí les mandaría lo que sería el enlace por acá, para que estén atentos, para los que vinieron tarde, ok. Lo que voy a hacer ahorita es anotar a los que están acá para ponerle su respectivo puntaje por asistencia. Ok, entonces eso sería todo. Sí, vamos a hacer lo que yo estoy haciendo. Como no, la actividad era prácticamente hacer lo que hice ahorita. No, hasta el viernes en la noche tienen. Ok, muy bien, entonces aquí terminaríamos, muchachos. Yo esto lo voy a subir a YouTube y ahí lo ven los que entraron tarde, ok.